Bueno, voy poniendo a grabar y largamos porque esto con los 40 minutos nos corre un poco. Eh, si me distraigo un poquito es porque miro por las dudas que haya alguien que quiera entrar. Decía que empezamos trabajando el concepto de la enseñanza. Ustedes en general terminan un poco las pedagogías pensando la enseñanza, ¿no? Eh, y acá las autoras hablan de la enseñanza, me parece que uno de los conceptos más relevantes que ustedes retomaron mucho en el Padlet es la idea de que la enseñanza es un acto intencional. O sea que cuando enseñamos, imprimimos algún sentido en eso que enseñamos. Y si algo es intencional, supone decisiones. Nada menor, ¿no? O sea, que un acto que es intencional necesita de decisiones. Cuando avancemos en la materia, vamos a ver de qué se tratan esas decisiones, y algunos profesorados que ya tienen o ya tuvieron espacios de la práctica habrán visto que han tenido que tomar decisiones. Quizás no sé si han sido tan conscientes de esas decisiones, pero seguramente las han tomado, o compañeros y compañeras que ya están dando clase toman permanentemente decisiones. Digo de nuevo, quizás ahora reflexionemos y conceptualicemos de qué se tratan esas decisiones, pero enseñar supone toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es un acto con intención y con esas decisiones nosotros imprimimos un sentido. Y por eso podemos decir que es un acto político, ¿no? Digo, esta frase que la decimos tan al pasar, bueno, enseñar es un acto político, bueno, hay que poder fundamentarla, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un acto político? A lo mejor a veces compramos las frases muy rápidamente, pero no sabemos cómo fundamentar qué lo hace político. Lo hace político que tiene un sentido. Y ese sentido se lo dan las decisiones que nosotros tomamos a la hora de enseñar. Entonces, esto para mí es lo más revolucionario, no sé si es revolucionario, pero es una de las cosas más fuertes y más potentes que dice este texto, bien al inicio. Y después habrán visto, y muchos tomaron esto y muchas en el Padlet, eh, esta relación que intenta pensar entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Quizás durante mucho tiempo habrán escuchado, y quizás de algunos docentes todavía se sigue escuchando, la idea de enseñanza y aprendizaje con un guión en el medio. ¿Vieron? Proceso, enseñanza, guión, aprendizaje. Estas autoras dicen, esto no es así. Y no lo dicen ellas, lo toman de Fentesmacher, que ahí está citado en el texto, que es un pedagogo extranjero que investiga en el campo de la didáctica, y dicen, son acciones distintas, están vinculadas, porque uno diría, ¿por qué enseñamos si no están vinculadas? Porque esperamos que los otros aprendan, ¿no? Si no, no enseñaríamos. ¿Para qué vamos a enseñar si los otros no, ni pensamos que pueden aprender? Entonces, son dos procesos que están vinculados, pero no por una relación causal. Por eso no le vamos a poner un guión en el medio. ¿Por qué? Porque no siempre que enseñamos, los otros aprenden. No siempre. Entonces, si no siempre, entonces no es una relación causa-efecto, no es siempre que enseño, el otro aprende. Porque son dos procesos que tienen implicancias distintas. Ahora, igual siempre enseñamos porque existe la posibilidad de que el otro aprenda. Por eso la enseñanza es un intento, dicen ellas. Es un intento, les podría decir, tosudo, testarudo, los que trabajamos de esto y ustedes que están formándose para trabajar de esto, somos tosudos en esto, tercos, e intentamos que los otros y las otras aprendan. Por eso enseñamos. Ahora, no está asegurada el aprendizaje con la enseñanza, porque hay unas tareas del aprender que son las que hace el estudiante. Nosotros no podemos hacer las tareas, y ahí hay un verbo nuevo, ese verbo estudiantar, que algunos lo recuperaron en el Padlet, que son las tareas que hace el estudiante. El profesor lo que hace es intentar activar las tareas del estudiantar, pero las tareas del estudiantar las hace el estudiante. Ustedes habrán podido, creo que en la clave de lectura, les decíamos, piensen todas las tareas del estudiantar que ustedes hacen, para que efectivamente el aprendizaje suceda. Bueno, los profesores intentamos que esas tareas se pongan en funcionamiento. Cuando les pedimos hagan un Padlet, una participación en un Padlet, ustedes tienen que identificar una idea, resumirla, montarla en un texto acotado, sintético, con alguna imagen. Bueno, ahí tienen que hacer cantidad de tareas. Lo único que hacemos nosotras es proponerles un soporte, una estrategia, para que ustedes hagan eso, pero ustedes pueden no hacerlo, también pueden no hacerlo, ¿no? Porque finalmente las tareas del aprendizaje son del estudiante. Igual Profe, sí, Eva. disculpe, ahora que estaba nombrando palabras raras, así como la que nombró recién, que no me sale el nombre. En la consigna de la clase 3, usted preguntó en la última pregunta
¿Con qué aspectos del material sobre currículo pueden relacionar lo visto? ¿Lo escribió bien o eso sí? Porque no conozco esa palabra. Currículo. Sí. Es sinónimo de currículum. Se puede escribir currículo o currículum, digamos, pero es Ah, indistinto. Es indistinto, Eva. Ahora llegamos a currículum. Espérame un minuto que ahora llegamos, ¿sí? dale, muchas gracias. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Enseñanza, aprendizaje, dos procesos distintos, no son causales. Y usa esta palabra rara, ya que Eva dijo palabra rara, vamos a tomar lo que dice Eva. Dice, tienen una relación de dependencia ontológica. Así, palabra rara. ¿Qué quiere decir eso? Que no es causal. Cuando algo no es causal, otro modo de relación entre dos cosas es lo que estos autores o estas autoras llaman dependencia ontológica. Y trae otros ejemplos, vieron que dicen, por ejemplo, entre buscar y encontrar. No siempre que buscamos, encontramos. ¿Pero por qué buscamos? Y porque se supone que podemos encontrar. O sea que encontrar es una posibilidad. Bueno, aprender también es una posibilidad. Enseñamos porque confiamos, porque creemos que es posible el aprendizaje. Porque es posible, no siempre sucede. Esto nos permite entender por qué no son una relación causa-efecto. Tenemos un compromiso y una tarea, por supuesto, intentar que el estudiante desarrolle las tareas del estudiantar. Para eso hacemos estrategias, montamos actividades, desarrollamos un despliegue enorme de acciones que hacen a la tarea de enseñanza, para que el otro logre desarrollar las tareas del estudiantar. Pero esas tareas son del otro. Por eso a veces enseñamos, por muchas cosas a veces enseñamos y el otro no aprende, también podemos no estar bien desarrollando esas tareas para que el otro despliegue el estudiantar. A mí es un verbo que me parece que es genial porque nos ayuda a ver por qué no es causal la relación, porque hay algo en el medio. En el castellano tenemos un problema, dice el texto, que aprendizaje lo usamos tanto para los procesos como para los productos del aprendizaje, ¿no? Nosotros impactamos en los procesos del aprendizaje. El producto es del estudiante. ¿Vieron cuando el estudiante dice me puso un 4? No, no, y me saqué un 10 y me puso un 4, ¿no? Cuando no nos va bien, nos lo pone otro, y cuando nos va bien decimos que es nuestro. Siempre es nuestro, porque los resultados del aprendizaje son del estudiante siempre, porque el que estudia y el que aprende es el estudiante. ¿Sí? Nosotros impactamos sobre el proceso, del aprendizaje como proceso. Digo de nuevo, en castellano es la misma palabra, no sé, los que estudian acá inglés a lo mejor en inglés es distinto, pero en castellano usamos aprendizaje tanto para el producto, lo que aprendí, como para el proceso de aprenderlo. No tenemos una palabra que lo diferencie, y eso a veces hace compleja la cosa, para entender de qué es responsable cada uno en la práctica educativa, que supone alguien que enseña, alguien que aprende y un conocimiento. ¿Esto está claro? Profe, Sí, Eva. ¿la palabra es estudiantal o estudiar con R o con N? No, está en el texto, Eva, estudiantar, es como un verbo que inventa el autor, estudiantar. Con N. Con R, como si fuera un verbo terminado en ar. No, yo digo en el medio, estudiantar, Sí, estudiantar, de estudiante. ahí está. Porque ¿Sí? lo había escrito mal yo en la otra hoja, por eso, pero en el texto no lo marqué. Ok. En el texto eso es importante, esa parte del texto, y fíjense en el Padlet, que muchos tomaron esta idea del estudiantar, si no lo miraron completo el Padlet. No, está bueno solo que no solo que hayan posteado lo propio, sino que hayan chusmeado un poco qué pusieron los compañeros y las compañeras, porque la verdad que es una síntesis muy completa del texto. Después, digamos, seguimos avanzando en ese texto y estuvimos viendo algo que ustedes ya vieron en pedagogía y espero que les haya resonado. Como fui profe de pedagogía, no me pueden mentir, sé las cosas que se ven en pedagogía, eh, que la enseñanza no siempre fue en una escuela. ¿Se acuerdan que hay un título en ese texto que habla de que la enseñanza primero fue algo espontáneo, que hicieron las sociedades para preservar el capital cultural que tienen las sociedades de una generación a otra? Pero después dice, la enseñanza es una práctica regulada. ¿Qué quiere decir regulada? Que empieza a pasar adentro de una escuela. Y ahí el texto marca un montón de cosas de la diferencia de una práctica cuando no sucede dentro de la escuela y cuando sucede dentro de la escuela. Bueno, dice, aparece el currículum, aparecen los espacios, aparece el tiempo, aparece un sujeto formado específico para enseñar, que es el profesor, aparecen unos materiales escolares, aparece la evaluación. Bueno,
Eso quiere decir que es una práctica regulada, que mientras es una práctica espontánea, antes de que haya sucedido la escuela, ustedes saben que la escuela es una invención del siglo XIX, bueno, había enseñanza, pero no era una práctica regulada institucionalmente como pasa después con la escuela. O sea que la enseñanza en la escuela es algo bastante particular, no es la enseñanza en sentido amplio, es una enseñanza que tiene un montón de regulaciones. Hay una política pública, hay una ley de educación, los grupos se arman por edades, bueno, cantidad de cosas que pasan con la enseñanza cuando eso sucede dentro de una escuela. ¿Sí? A lo mejor se lo habían puesto a pensar más, a lo mejor el texto los ayudó a pensarlo. Y finalmente trabaja la idea de la enseñanza y los profesores, ¿no? El último título del texto empieza a pensar este actor formado específicamente para enseñar, que es el profesor, la profesora o el maestro o la maestra, qué características tiene ese acto en ese maestro o en ese profesor. ¿Sí? Porque mientras era una práctica espontánea no necesitábamos una persona calificada, formada. Cuando empezó a suceder dentro de las escuelas, necesitamos formarnos para ejercer ese rol de enseñantes. Toda esa primer clase lo que intenta es que nosotros problematicemos y complejicemos la idea de la enseñanza, porque a veces la enseñanza parece algo como, bueno, tengo que aprender a hacer las actividades para que los pibes aprendan. Y reducimos la enseñanza a algo muy técnico, muy instrumental. Mucha gente piensa que la didáctica, porque la didáctica tiene una tradición en algún momento histórica de haber sido muy instrumentalista, es una mirada instrumentalista de la didáctica. Bueno, decime cómo se enseña mejor, decime cuáles son las mejores actividades. Esa es una mirada instrumental de la didáctica, pensando que lo único que hace la tarea de enseñar es tener buenas actividades. Y la tarea de enseñar, habíamos dicho, es un marco de decisiones políticas, entre las que están las actividades, pero hay otras mucho más complejas, que es nuestra relación con el currículum, nuestra relación con un contexto en particular. Ustedes tuvieron la escena del profesor Nobel en el primer foro, y ahí fue muy interesante todo lo que salió, donde vimos todas las decisiones, y las dijeron ustedes, ¿no? Todas las decisiones que tiene que tomar un profesor a la hora de enseñar. Entonces, con todo lo que ustedes pusieron ahí, es imposible que pensemos que lo único que decidimos son las actividades, porque ustedes no dijeron eso, dijeron un montón de cosas. La relación que tenía con la historia, lo que él investigaba en relación a su proceso de formación, el contexto de los estudiantes, el tema de que llegaban la mitad de un año, donde no habían tenido, bueno, una cantidad de variables que ese profesor analiza para tomar las decisiones. O sea que todo lo que pusieron ustedes cae por su propio peso de que la didáctica no es algo instrumental, de decime cómo tengo que enseñar mejor inglés, matemática, no es solo eso. Esa sería una mirada instrumental de la didáctica que no tenemos en esta cátedra y que la didáctica en estos tiempos tampoco la tiene, en general, digamos. Ha evolucionado de una mirada instrumental, muy de la década del 70, 60, 70, a una mirada mucho más política de la didáctica, ¿no? Esto no quita que vamos a aprender y a pensar cómo se piensan las actividades, pero en un sentido mucho más amplio, no meramente instrumental. Hasta acá estamos. Hablo muy rápido, si alguien ya me tuvo en pedagogía, me pega el acelere de las cosas que me gustan, me frenan, me dicen va para atrás, no entendimos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, Súper Dedo? clara, súper ¿Sí? clara. Sí. Buenísimo, me alegro, no se Sí, duerman. profe. No se duerman, estén No, ahí y están si no... bastante entretenidos. Estoy tomando nota de todo. Y si no me avisan, y si no me chiflan, me dicen, ya nos estamos durmiendo. Bueno, estamos con enseñanza, clase 1, ¿sí? Clase súper importante, porque nos marca el rumbo de esa clase. Clase 2, clase Sí, 3, sí, hay Eva. una frase que usted dijo que yo escribí, la que dice, no siempre que buscamos encontramos, y me pareció bastante interesante. Exacto, esos dos verbos los usa para decir que funcionan igual que la enseñanza y el aprendizaje. Hacemos una cosa porque la otra es posible, pero no tenemos la seguridad de que eso suceda. Miren qué interesante. A mí me parece interesante, yo siempre que digo esa frase de que enseñamos porque existe la posibilidad de que el otro aprenda, me parece maravilloso porque somos unos obsecuentes, digamos, o sea, perseguimos fehacientemente la idea de la posibilidad de que el otro aprenda, pero no sabemos si eso va a pasar. O sea, miren lo maravilloso que tiene esta profesión, ¿no? O sea, somos unos incesantes, incansables de pensar que el otro puede aprender, de ofrecerle al otro un montón de posibilidades para que eso suceda, a sabiendas de que no está garantizado.
a sabiendas de que no está garantizado, que necesitamos que el otro también haga algunas cosas, ¿no? Pero vamos a poner toda la carne al asador, para decirlo de alguna manera, para que eso suceda, o por lo menos esa es nuestra posición en relación con la enseñanza, ¿sí? O la que queremos que ustedes se lleven de la materia y de la postura que tiene una UR también en relación a la enseñanza. Clase 2 nos metimos con el currículum, digo, algunos que están planificando, que ya planificaron, que ya están haciendo alguna suplencia, seguramente, y es esperable, se hayan conectado con el currículum. Muchas veces esto no pasa, porque llegamos a una escuela, el profesor anterior nos dice más o menos qué estaba viendo, hay mucha resistencia para que los profesores tomen contacto con el currículum, ¿no? Es como que le tienen miedo, no sé si todos los que están acá alguna vez lo vieron, no es un bicho raro, lo vamos a tocar, digo, no tocar tangiblemente, pero lo vamos a navegar al currículum de la provincia de Buenos Aires en la clase 4, los vamos a ayudar a analizar ese currículum. No es una letra muerta, no es una letra, difícil de leer, todo lo contrario. Y lo ideal es que el docente sea, yo para mí es el ABC, el que te tenés que poner abajo del hombro, es el diseño curricular, tiene que ser un amigo a la hora de diseñar la práctica pedagógica. Pero en general, cuando entramos a trabajar, bueno, a ver qué hacía el profesor anterior, lo que a mí se me ocurre. Cuesta mucho que los docentes, y esperamos fortalecer esto desde la formación de las bases, tome como aliado al diseño curricular, como primer documento. No solo porque es prescriptivo, ustedes tuvieron un material de Inés Dussel, un video sumamente interesante, y un material de Inés Dussel, pedagoga argentina, que ahora vive en México, investigadora, que toma esta idea del currículum como la construcción de lo común. Espero que hayan visto esta idea, ¿no? ¿Cómo hacemos como Estado? Hay currículum en tanto hay educación pública, ¿no? Y hay educación pública en tanto hay un proyecto de Estado. O sea, es imposible pensar, la escuela ya sabemos, nació al calor de un proyecto del Estado-Nación. Eso se fue modificando, la escuela ya no persigue los mismos intereses que en la modernidad, pero siempre Estado y escuela guardan una relación. El Estado necesita de la escuela y va armando una relación dinámica a medida que pasa el tiempo, las épocas, los sentidos políticos y demás. Ahora, ¿cómo construimos un común en un territorio si no tenemos acuerdos sobre lo que es lo común? Bueno, el currículum es el acuerdo de lo que es lo común a ser enseñado en un tiempo. ¿Por qué vamos a decir un tiempo? Porque el currículum cambia. Muchos estudiantes preguntan ¿cuándo cambia? ¿Cuándo cambia el gobierno? ¿Cuándo a alguien se le ocurre? Bueno, no tiene, una vez un estudiante me dijo a los 10 años, y yo le contesté, no tiene fecha de vencimiento el currículum. Puede ser al año siguiente, a los 10 años, puede durar 20. Hay una cantidad de cosas que pasan en la comunidad educativa, en la política pública, que hacen pensar que ese diseño curricular ya no responde a la época, pero no viene con fecha de vencimiento. Podríamos decir lo siguiente, en este momento en la provincia de Buenos Aires tenemos los diseños curriculares de 2008, posterior a la Ley de Educación 2006, en secundaria. O sea que en secundaria ya los diseños curriculares tienen unos cuantos años, ¿no? Lo que se enseña en las escuelas secundarias. Primaria e inicial, había un diseño curricular posterior a la Ley de 2006 de Educación, pero durante el periodo macrista fueron reformulados. O sea que hay diseños curriculares de hace pocos años. No así secundaria. ¿Se entiende? Es más, uno podría decir, ¿por qué en primaria sí? Bueno, porque se ha decidido, porque la política pública educativa decidió reformular esos y los de secundaria no. Para que no pensemos que todos se reformulan al mismo tiempo. Se reformularon los de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene su diseño curricular. En otras provincias hay diseños curriculares más nuevos o más viejos, según el nivel educativo, inicial, primaria, secundaria. Cada jurisdicción, este es un país federal, ustedes lo saben, cada jurisdicción, o sea, cada provincia, tiene sus propios diseños curriculares para los niveles obligatorios y para el nivel superior. Cuando digo nivel superior, estoy hablando de terciarios, ¿sí? La universidad tiene no tenemos diseño curricular, tenemos otra manera de manejarnos porque somos instituciones autónomas. No dependemos del Ministerio de Educación, digo, en ese sentido. Entonces, los diseños curriculares son jurisdiccionales, porque este es un país federal, pero a su vez el Ministerio de Educación de la Nación tiene algo que ahora vamos a ver que se llaman los NAP. Los NAP, lo escribo acá abajo en el chat, por si no se entiende bien, son los núcleos de aprendizaje prioritarios. La Nación
emana unos documentos muy básicos que dicen para cada materia núcleos de aprendizajes prioritarios o priorizados. Hay algunos lados donde aparece como prioritarios o priorizados, que se debería enseñar en todo el país, en lengua, en matemática, en sociales, para todo el país. Entonces, después cada jurisdicción toma eso como base y escribe el documento curricular de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Neuquén, o sea que si ustedes se mudan a otra provincia, van a tener que leer y estudiar el diseño curricular de esa provincia para poder planificar sus clases, ¿sí? Mientras que los NAP es una cosa muy general que emana el gobierno nacional acerca de lo que tendría que pasar mínimamente desde Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero así como para que se vayan dando cuenta, cuando hablamos de diseño curricular estamos hablando a nivel provincial. Las provincias cada una tiene su diseño curricular. Y por otro lado, bueno, ¿se entendió por qué es esto de la construcción de lo común? Si yo tengo una política pública, necesito saber qué le voy a enseñar a los sujetos de un territorio, en este caso el territorio argentino. ¿Cómo hago para asegurar que todos los sujetos aprendan lo mismo? Esta base común. Escribiendo un documento que dice lo que vale la pena ser enseñado para los sujetos en las edades de la educación obligatoria. Es como un gran acuerdo social y político de lo que vale la pena ser enseñado en cada tiempo histórico. ¿Sí? Por eso digo, ¿cuándo se cambia? Bueno, cuando la sociedad civil, cuando la comunidad docente, cuando la comunidad política considera que eso ya no es lo que vale la pena, porque está vetusto, porque está desactualizado, porque ya no dialoga con la realidad. Ustedes, en relación con esto, estuvieron en el Foro de los Saberes en Movimiento, ¿no? Y leyeron un texto de Silvia Finocchio, que les contaba cómo fueron cambiando, cómo se fueron incorporando algunos saberes en los países de Latinoamérica, incluidos Argentina, ¿no? Es un texto que en general les gusta mucho a los estudiantes, les parece muy interesante, es muy corto, pero a lo mejor uno no sabe qué pasa con los saberes escolares en los países de la región, y es muy interesante ver cómo se incorporaron algunos saberes en Bolivia, en Argentina, en Uruguay y en Chile, en relación con el proyecto político de cada uno de esos países, ¿no? Es muy claro cómo los saberes que se enseñan en la escuela están vinculados a la posición política de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Entonces me acuerdo si está Brasil, Venezuela creo que está, no los acuerdo todos ahora de memoria. Lo que uno ve ahí, y nosotros también les pusimos un texto de Tonucci, que escribe ahora en la pandemia, lo que nos muestra es que los saberes se mueven, no porque tengan patas, se mueven porque la sociedad cambia, porque el campo académico de producción de la matemática, de la biología, produce conocimiento nuevo, porque las sociedades demandan nuevas formas de aprender, nuevos conocimientos, y aparecen conocimientos nuevos. Los saberes escolares no son la ciencia. Los saberes escolares, ustedes jugaron a inventar materias, no sé si pudieron ver los horarios escolares. ¿Por qué pudieron jugar? Porque los saberes escolares son invenciones. Por más que nosotros le pongamos la palabra matemática, la matemática escolar no es la misma idéntica que la matemática en el campo científico, en el campo académico, en la investigación. ¿Sí? Esto no quiere decir que es cualquier cosa, obviamente que está en diálogo con el campo académico, pero es un saber escolar. Es más, hay materias en la escuela que no existen en el campo académico. Por ejemplo, si yo les digo construcción de ciudadanía, materia que no tiene tantos años, no existe en el campo académico, es una materia creada, un saber creado para ser enseñado en la escuela. Hay otras que se llaman igual que en el campo académico, entonces física. Pero lo que pasa en la física en el campo académico no es idéntico al saber enseñado adentro de la escuela, ¿no? Por eso hablamos de saberes escolares. Prácticas del lenguaje, acá hay compañeros y compañeras que estudian letras, saben que la materia se llama prácticas del lenguaje. Bueno, tampoco no existe una disciplina académica que estudia las prácticas del lenguaje. Existe sí las letras, la literatura, las prácticas del lenguaje es el modo en que se organizan esos saberes para ser enseñados en la escuela secundaria y primaria, donde la materia se llama de esa manera. Ustedes inventaron materias. ¿Les llamó la atención alguna que haya aparecido? ¿O algún grupo que quiera decir alguna materia que inventó? ¿O que se acuerden? Déjenme respirar y digan algo ustedes, por favor. Sí,
Dale, ¿quién? Patri. Acá Patricia. Dale, Patri. Con respecto a los saberes escolares que, o sea, que nacen en la escuela, algunos de los compañeros que no nos conocemos, pero bueno, hablamos por WhatsApp, habían inventado una materia llamada técnicas de estudio y que tiene que ver con la escuela en sí misma. No es tampoco algo que exista por fuera de lo que es la escuela. Bien, perfecto. Técnicas de estudio es una materia creada para el campo de lo escolar. ¿Qué otra materia le llamó la atención? Claro. En el grupo apareció ESI como materia, si bien, bueno, la ESI se trabajó, hubo un debate en ese tema y al final decidimos ponerlo como materia. Buenísimo, Tatiana. La ESI también es una disciplina, es un saber escolar, ¿no? No existe la ESI en el campo. Sí hay investigaciones sobre género, sí hay disciplinas que se dedican a investigar las cuestiones de género del campo de la sociología, del campo de la política, del campo de la misma biotecnología, biología, pero ESI, educación sexual integral, es un saber escolar, sucede adentro de la escuela, ¿sí? Y está bueno lo que vos decís porque la discusión, y ustedes la crearon como materia, y nosotros sabemos que como materia no existe, que la ESI es un contenido transversal, pero fue muy interesante que muchos grupos pensaron en esta capacidad que les dimos de inventar la escuela secundaria de cero, la caja, lo que llamaríamos la caja curricular, o sea, las materias que tendrían que cursar los chicos de secundaria, que en algunos grupos apareció la ESI, quizás pensándola más como materia, y no como eje transversal, porque en general lo que se discute acá es que cuando es eje transversal en muchos espacios escolares no se termina trabajando, entonces que si a lo mejor fuera materia se trabajaría. Bueno, esto es discutible, ¿no? Porque la sacamos de que la trabajen todos los profesores, que es lo que pretende la ley, que la trabajen todos los actores de la comunidad educativa. Es discutible, digo, acá vemos como el campo del currículum, y acá ya nos vamos metiendo con De Alba, es un campo de conflicto y de lucha. A veces no entendemos esto. ¿Por qué De Alba dice que el currículum es un campo de lucha? Es un campo de lucha, y campo lo trae de Bourdieu, los que cursaron Pedagogía 2 habrán leído cuestiones de Bourdieu. Bourdieu habla de los campos, justamente como las posiciones de poder que discuten. En este caso, el currículum es un campo porque hay lucha de intereses. ¿Quiénes discuten en ese campo? Discuten la academia, discute la política pública, discuten los profesores, la sociedad civil, la comunidad, los propios estudiantes también muchas veces salen a la calle a pujar también en relación a la decisión. ¿Se acordarán cuando en Ciudad de Buenos Aires se quiso sacar historia de quinto año? Hace unos años, una movida enorme que hubo de los bachilleratos en Ciudad de Buenos Aires, y se movieron los estudiantes, ¿sí? O sea que los estudiantes también forman parte de quienes pujan en ese campo de lucha por decir qué es lo que quieren que sea enseñado, ¿no? Una vez tiene la idea de que el currículum es algo que viene así de arriba, la idea de que me bajan algo, que me lo trae el ministerio y me lo pone en la puerta de mi casa. No, es un proceso mucho más complejo, que no es así de arriba hacia abajo, sino que es un tejido de muchos actores que pujan. La iglesia, digo, mejor ejemplo que ese con la ESI, ¿no? La iglesia también, los sindicatos, las empresas, en ningún país nadie se quiere quedar afuera de decidir qué vale la pena ser enseñado, porque lo que vale la pena ser enseñado es la proyección de ese país, ¿no? Entonces, algo que parece que a la escuela no le importa a nadie, pero les aseguro de que cuando se tienen que tomar decisiones en relación al currículum, todos los actores sociales quieren participar de esas decisiones, ¿no? Digo, el sector del trabajo también quiere participar, porque quiere saber cómo van a ser esos trabajadores o qué van a aprender esos trabajadores futuros. La iglesia porque tienen intereses propios que también se ponen en discusión con el campo de lo educativo, la política pública y el gobierno en el cual se está gestando ese cambio curricular, los estudiantes, los profesores, la comunidad en sentido amplio, la academia. Ustedes piensen qué importante es para los campos académicos que su campo sea enseñado en la escuela, ¿no? Acá tenemos otro tema. ¿Qué carga horaria va a tener cada materia? Ustedes tuvieron que Profe, elegir, sí, justo le quería preguntar sobre eso, sobre la carga horaria. ¿Quién decide la carga horaria de las materias? ¿O el cómo se campo, decide? el campo de lucha. Imagínate que la materia que tiene más carga horaria es que sea mejor posicionado en ese campo de lucha.
Ustedes advertían hasta lengua y matemática como las materias históricas que tienen más carga horaria, ¿no? Son los que van a tener más horas para poder tomar el día de mañana para trabajar. Bueno, ese es un campo de lucha, ¿no? Los saberes de la matemática y de la lengua, si quieren, son fundacionales en el sistema educativo. La ley 1420 hablaba de enseñar cálculo y a leer y escribir. Miren desde dónde nos viene que son dos materias que ocupan un lugar central, de la 1420, que básicamente decía que teníamos que aprender algo de historia nacional, algo de geografía nacional, a leer, escribir y cálculo. Y lengua y matemática siempre han tenido una centralidad en la carga horaria. Y hay materias que tienen muy poca carga horaria y hay contenidos que ni siquiera ingresan al campo del diseño curricular. Muchos ponían cosas vinculadas con el medio ambiente, con muchas cosas que están pasando hoy en el mundo. Por eso creo que Tonucci dice, bueno, estamos en la puerta de un nuevo cambio curricular en el mundo, porque tenemos que pensar qué vale la pena enseñarle hoy a las nuevas generaciones. Y están cursando esta materia en un momento que es de quiebre, porque se está pensando muchísimo en cuáles van a ser los diseños curriculares del mundo que vendrá, que no es dentro de 10 años, es mañana. ¿Qué vamos a enseñar con todo esto que nos está pasando en el mundo? ¿Qué vale la pena que enseñemos? Entonces estamos en un momento donde hay mucho replanteo acerca de esto, y no es menor, porque ustedes muchos los trajeron a esas cajas curriculares. Hablaron de medio ambiente, hablaron de cuidado de la salud, bueno, hablaron de un montón de cosas que no es que se les ocurrió de la nada, se les ocurrió porque están parados en este tiempo y están pensando qué valdría la pena enseñarles a los estudiantes de nivel secundario hoy. Bueno, eso que hicieron ustedes fue un ejercicio de ver, y seguramente en el grupo no habrán estado de acuerdo 100%, habrán tenido sus discusiones, bueno, ustedes hicieron una reproducción de juego, de mentira, de lo que sería un campo de lucha para armar una caja curricular. ¿Qué materias? ¿Qué horas? ¿Cuántas? Yo les decía, no se preocupen si la ponen lunes, martes, porque eso no lo decide el diseño curricular, eso lo decide cada escuela en el lugar de la semana donde pone cada materia. Lo importante es que ustedes discutieran qué materias y cuántas horas le iban a dar a cada materia. ¿Sí? Y como ustedes encima vienen de disciplinas distintas, cada uno habrá querido tirar agua para su molino, ¿no? Digo, la educación física deberán tener muchas horas, ponían expresión corporal, educación física, de todo con el cuerpo, y si tenían a alguien de letras, seguro creía que tenía que haber más cosas vinculadas con las letras. Bueno, si el grupo era mixto, que había gente de varias carreras, seguramente la discusión fue más rica, o más interesante para este ejercicio. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende esta idea de campo de lucha? Se entiende que no lo decide el ministerio ni el ministro de Educación, a veces tenemos la fantasía. Facundo. Yo sí, que tenía la duda de las escuelas que tienen especialidades, que ya sea arte, educación física o esas cuestiones, ¿hasta qué punto están por debajo o por encima del diseño curricular? No, ni por abajo ni por encima, Facundo. El diseño curricular, que lo vamos a ver, tiene todas las materias que corresponden al campo, a lo que es el ciclo básico, que son los 3 primeros años, que es igual en todas las modalidades, no importa las orientaciones, excepto la escuela técnica, que aparte de ese ciclo básico tiene los talleres, y el cuarto, quinto y sexto, que es el ciclo orientado de la escuela secundaria. El diseño curricular prevé las materias que son para el ciclo orientado a educación física, para el ciclo orientado a arte, para el ciclo orientado economía y gestión, para el ciclo orientado a ciencias sociales. O sea, las orientaciones están escritas en el diseño, no es que cada escuela puede elegir la orientación que quiere, las orientaciones están escritas en el diseño curricular. También eso se acuerda cuando esté en este campo de lucha, cuáles van a ser las orientaciones, y están escritas las materias que se tienen que dictar en esas orientaciones. Las escuelas privadas suelen a veces poner lo que se llaman materias extracurriculares. Quizás ahora se están dando cuenta de este nombre, extracurriculares. Quiere decir que están por fuera del currículum, por eso extracurriculares. Las agregan las escuelas privadas o las escuelas públicas, a veces esas materias las paga la cooperadora, 1 hora más de inglés, 1 hora de informática, diferentes propuestas, en las escuelas bilingües más horas de inglés. Bueno, más cosas de lo que dice el currículum podemos agregar. Lo que no podemos es dar menos que el currículum. Por eso las escuelas tienen la potestad de sumar espacios curriculares, que los vamos a llamar extracurriculares porque no forman parte de lo que dice la política pública. Pero esas escuelas no pueden sacar materias para poner esas. Pueden agregar materias. Cuando uno paga una cuota, ustedes verán, si alguna vez fueron a una escuela privada o vieron algún recibo, dice materias extracurriculares y esa plata la pagan los bolsillos de
de quienes concurren a esa escuela. Es más, si esa escuela tiene subvención, el Estado solo le va a subvencionar las materias curriculares. Las extracurriculares las va a tener que pagar la familia de cada uno de esos chicos que vaya a esa escuela. ¿Sí? ¿Se entiende lo curricular? O sea, lo curricular es lo obligatorio. No hay ninguna escuela que no pueda ofrecer, no dé las horas curriculares. Si no las está dando, está en un problema, puede tener una denuncia. Las horas curriculares es lo que la política pública asegura en ese documento que llamamos diseño curricular. ¿Sí? Por eso decimos que no es una ley, pero tiene carácter de ley. ¿Qué quiere decir esto? No es una ley, no tiene número como tienen las leyes, no tiene artículos como tienen las leyes, pero tiene carácter de ley, o sea, se debe cumplir. No es una ley, pero tiene carácter de ley. ¿Ahí se entendió? Facundo me preguntaste, ¿no? No sé si se entendió. Sí, Facu, te estás silenciado y no sé si se entendiste o era lo que querías preguntar. Sí, sí, perdón, estaba muteado, no me di cuenta, estaba hablando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Dormido? Vamos a tener que entrar una vez más, ustedes me van a perdonar, ahora vamos a ir con los Simpsons, pero bueno, sabemos que por eso no tenemos clase toda la semana. Cuando tenemos es potente, tienen que tener todas las antenas puestas, pero bueno, se la bancan un poquito. Yo la estoy pasando bien, lo que pasa es que sé que del otro lado, igual tiempo cuando apago termino muy cansada. Bueno, por eso el currículum tiene como dimensiones. Ustedes habrán visto en un momento que Dussel dice que es un buen mapa de la escuela. Es una palabra también que aparecía en, creo que la clave de lectura que les pusimos. Porque una cosa es el currículum como documento, que está escrito ahí, es como una letra muerta en el sentido de que es un documento escrito, y otra cosa es lo que a veces pasa en la escuela efectivamente. No porque se inventen materias, pero del currículum prescripto quiere decir el papel, el documento que emana el Ministerio de Educación. Acá están contando que propusieron más informática algunos, bueno, pensando en la coyuntura actual, que los pibes estaría bueno que tuvieran más horas de tecnología o de informática. Bueno, acá de nuevo como el contexto nos hace pensar qué es lo necesario que habría que enseñar en este tiempo. Así que está buenísimo lo que pusieron. Hay un currículum prescripto, decíamos, que no es una ley, pero tiene carácter de ley, un documento que ustedes les vamos a dar el link para que accedan, porque el currículum está publicado, es un bien público. Cualquier persona puede leer el currículum. Quizás nunca nos lo preguntamos, no sabemos cómo se llega a él, pero les vamos a dar el link público para que accedan, para que lo lean. Vamos a hacer un ejercicio de lectura de currículum en la clase 4. Pero después está el currículum en acción, podríamos decir. Por eso ella dice es un buen mapa de la escuela, que es como efectivamente cada escuela lleva adelante ese currículum, ¿sí? Cómo efectivamente se dinamiza ese currículum en ese cuerpo de profesores, en los proyectos que lleva adelante ese cuerpo de profesores, en el contexto particular de una escuela. Fíjense el profesor ese Nobel, vamos a salir porque falta un minuto y no quiero que no se grabe. Y entramos ya y la última vez que entramos, ¿sí? Perdón que corté así, pero se va a cortar. Entramos de nuevo.